Continuamos el tema del servicio en nuestra iglesia local. Hermanos, ¿por qué venimos a la iglesia? Pastor, vengo a la iglesia porque en mi casa hace más calor. No venimos a la iglesia porque en tu casa haga más calor. Recuerda, ¿dónde hace más calor? Abajo. Muy bien, algunos ya deberían prepararse ya. Había un hermano que decía, yo cuando evangelizo a la gente y no se quiere convertir, yo les digo, por si acaso, prepara tu toalla y tu bloqueador. Toalla y bloqueador, ¿para qué? Para abajo. Bien, así que ¿para qué entonces viene a la iglesia? ¿Para qué venimos a la iglesia? Para servir. El propósito de estar en nuestra iglesia local es servir. Amén. Y de eso estamos hablando todos los domingos, desde el domingo pasado, hablar acerca del servicio. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Vamos a hablar en esta tarde bajo el tema del servicio en la iglesia. Es importante, la importancia del servicio en la iglesia cuando hay crecimiento. Cuando la iglesia crece, se necesita que haya más gente trabajando, más gente sirviendo en la iglesia local. Hechos capítulo 6, versículo número 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, o sea, en la época en el que la iglesia va naciendo, la iglesia cristiana va naciendo, es el nacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es la persona que está aprendiendo de un maestro. Ahora, todos aquí, hermanos, somos discípulos. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Y todos los que seguían al Señor Jesucristo, el número de los que seguían a nuestro Señor iba creciendo. Y dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, en muchas iglesias existe una idea equivocada sobre lo que realmente hace avanzar la obra de Dios. Hay gente que cree que lo más importante en la iglesia solamente es la predicación. Otros creen que lo esencial en la iglesia son los programas. Otros creen que lo esencial en la iglesia es la organización. Hermanos, pero la historia de la iglesia en el libro de Hechos capítulo 6 nos muestra algo completamente diferente. Nos muestra que las iglesias crecen y se mantienen saludables cuando hay creyentes que están dispuestos a servir. Amén. Una iglesia se mantiene saludable cuando tiene creyentes que están dispuestos a servir. Hermano, en la vida diaria ocurre de la misma manera. Una empresa no puede funcionar solamente por su gerente, ¿o sí? No. En la iglesia, en una empresa tienen que haber personas que atiendan, personas que limpien, personas que ordenen, personas que administren, personas que resuelvan problemas, operarios, y tienen que haber muchas personas para que todo pueda avanzar correctamente. El gerente puede ser muy bueno, pero si no hay gente que haga el trabajo, no va a servir de nada. ¿Amén o no? De la misma manera, hermanos, cuando uno cumple su función en la iglesia, todo va bien. Pero cuando algunos dejan de hacer su parte, comienzan los conflictos en la iglesia. Comienzan los problemas en la iglesia. Hay gente que dice, yo no pensé que en la iglesia fueran así. Hermano, en la iglesia son peores. ¿Y sabe por qué? Porque somos seres humanos. Porque también nos equivocamos. Porque también tenemos orgullo. Y porque necesitamos que el Espíritu Santo cambie nuestra vida. ¿Amén o no? Entonces, hermano, siga viniendo a la casa de Dios. Pero la iglesia no es un museo de santos. Es un hospital de pecadores. Y acá todos somos pecadores. Y necesitamos que Dios haga una obra en nuestra vida. ¿Amén o no?
Entonces, hermanos, la iglesia primitiva experimenta una situación muy parecida a la que le acabo de decir. Dios estaba obrando poderosamente, tanto es así que Hechos capítulo 5 nos dice de que tan solo Pedro caminaba, oiga, tan solo Pedro caminaba y dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Usted se imagina eso, hermano? Dice que la gente sacaba a los enfermos solamente para que la sombra de Pedro les cayera y se sanaran. Y habían milagros y prodigios y la iglesia crecía. Hermano, era un mover del Espíritu Santo maravilloso. Pero a pesar de que Dios estaba obrando, surgió problema en la iglesia. ¿Y sabe por qué surge el problema? Por la murmuración. ¿Qué cosa es murmuración? ¿Qué cosa es murmuración? ¿Qué es murmuración? A ver, los que murmuran, ¿qué cosa es? A ver. ¿Cómo se llama lo que haces? A ver. Hablar, sí. Hablar, comentar, pero nunca decirlo en la cara. Eso es murmuración. ¿Se da cuenta? Nunca lo dice en la cara. Entonces habla con 2, 3, 4 nomás así. No le digas a nadie, no le digas a nadie, ¿ah? Yo lo vi al hermano fulano haciendo esto, pero no le vayas a decir, ¿ah? ¿Cómo se llama eso? Murmuración. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Comenzó la murmuración en medio de la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia comenzó a crecer y la iglesia primitiva tenía un principio. ¿Cuál era el principio? Ayudar a las viudas. O sea, todas las viudas que habían en Jerusalén, que eran de la iglesia cristiana, las comenzaron a ayudar. ¿Hasta ahí estamos claros o no? ¿Cómo los ayudaban? Les daban distribución diaria, o sea, les daban comida diaria. ¿Ok? Les daban comida diaria. Les daban un desayuno, almuerzo y cena. Y todas las viudas que no tenían familia, entonces eran atendidas. Las que tenían familia, les atendían la familia. Pero las que no tenían nadie, ni hijo ni esposo, entonces tenían que ser atendidas. ¿Me dejo entender o no? Pero ¿qué pasa? Los hermanos, dice, versículo 1, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En este momento de la iglesia cristiana, ¿ya habían gentiles convertidos? ¿Habían o no habían gentiles convertidos? No. ¿Y por qué no habían gentiles convertidos? Porque los gentiles se comienzan a convertir en Hechos capítulo 10, más arriba. En este momento no. ¿Y por qué dice la viuda de los griegos? Porque recuerde que en el mundo judío, habían judíos que vivían en Palestina y judíos que vivían fuera de Palestina. Esos judíos que vivían fuera de Palestina se les conocía como judíos griegos. Pero eran judíos. ¿Me dejan entender o no? Entonces, los judíos griegos comenzaron a cuchichear. Me acuerdo esa palabra por mi abuela, usaba cuchichear. Ya estás cuchicheando, no sé si usarán por acá la palabra cuchichear. Comenzaron a murmurar porque miraban que las viudas judías de la iglesia les daban puro pecho, ¿no? Pero rabadilla y pescuezo solamente para las hermanas que no eran judías de Jerusalén, sino que eran judías que vivían fuera. ¿Me dejo entender o no? Entonces, las judías griegas no comían lo mismo que comían las hermanas de Jerusalén. Entonces comenzaron a murmurar. Yo le pregunto, hermano, ¿murmurar está bien o está mal? Está mal. Ahora, pregunta, lo que están diciendo, si era verdad lo que estaba pasando, si había una mala administración, ¿decirlo estaba bien o estaba mal? ¿Estaba bien o mal decirlo? Estaba bien. Cuando algo está mal administrado se tiene que decir. Lo que está mal es murmurar. Lo que está mal es comenzar a hablar sin enfrentar cara a cara. ¿Amén o no? Y ahí estaba el problema. Entonces los apóstoles comenzaron a decir, ¿cómo van a estar hablando de nosotros cuando nosotros tenemos que estar haciendo otra cosa? ¿Me dejo entender o no? Entonces, la iglesia crecen las necesidades. Pero hermanos, a pesar de que Dios estaba moviendo, comienza a surgir problemas. Y hermano, ¿y sabe qué? El problema ni siquiera era un problema doctrinal. ¿O sí era un problema doctrinal?
Alguien se había levantado por diciendo Jesucristo no es Dios. ¿Alguien había dicho eso? No, el problema no era doctrinal, el problema era administrativo. ¿O no? Había que darle comida a todas las viudas y hacerlo equitativo, para que no vayan a decir que estaban atendiendo mal a las hermanas. ¿Me dejo entender o no? Entonces, la iglesia crece y vienen problemas. La pregunta es cómo resolvemos los problemas cuando hay gente que sirve. Hermano, la gente que no hace nada en la iglesia es la gente que solo se dedica a traer problemas. ¿Amén? Hoy nadie dice amén. Han venido asustados, hermano. Hubiera venido con guairuro. Amén. Muy bien. Muy bien. No he escuchado ya. Ahora voy a escuchar de nuevo. ¿Ya? La gente que no hace nada en la iglesia solamente trae problemas. Hay que hacer algo. Hay que servir a Dios. Hay que agradar a Dios. Hay que ayudar. Hermano, cuando uno sirve en su iglesia, trae bendición. Pero cuando uno no hace nada en la iglesia, solo te sientas, estás mirando y murmurando y diciendo lo que se tiene que hacer y no se tiene que hacer. Oiga, no queremos que murmures. Ponte a hacer algo para el Señor. Ponte a hacer algo. Sirve a Dios. Haz algo para el Señor. Entonces, hermano, conforme la iglesia crece, también crecen los problemas y es necesario que haya unidad, que todos avancemos, pero hacia el mismo propósito. Número 1, vamos a ver, el crecimiento de la iglesia genera nuevas necesidades de servicio. Número 1, el crecimiento de la iglesia va a generar nuevas oportunidades de servicio, nuevas necesidades. Conforme crece la iglesia, crecen las necesidades, ¿sí o no? Va creciendo la iglesia, vienen más matrimonios, reunión de matrimonios. Vienen de repente 50 parejas de enamorados, reunión de enamorados, para que se peleen ahí. ¿Amén o no? Y tenemos que comenzar a atender, van creciendo adolescentes, a grupos adolescentes, jóvenes, damas, caballeros, y conforme vayan creciendo los grupos o no. De repente vienen más matrimonios jóvenes, reunión de matrimonios jóvenes, hasta los 45, 50. De 50 matrimonios maduritos, ya está, otro matrimonio. ¿Sí o no? Conforme va, yo me acuerdo cuando íbamos a la iglesia Oreb, cuando yo llegué en la iglesia Oreb, hace como 15 años atrás, hermano, yo me acuerdo que había salón, niños, cuna, niños, ¿no? Hasta los 11 venían adolescentes, así nos reunimos en ministerio, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Y había un salón específicamente para ancianos, hermano. ¿Se da cuenta o no? Había. Entonces, conforme la iglesia crece, hay nuevas necesidades. Y por eso dice el versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. O sea, la iglesia estaba creciendo de manera exponencial. Rápidamente comienza a crecer la iglesia. Y en Hechos capítulo 2 se habían convertido miles de personas. Miles. Cerca de 3,000 personas se habían convertido. Y era necesario poder atender todas las necesidades. Pero hermanos, el crecimiento de la iglesia también trae desafíos para la iglesia. Por eso el escritor Lucas nos dice de que en medio de la iglesia surgió la murmuración. Es decir, del grupo de los judíos, o sea, hebreos que eran de la cultura judía, comenzaron a comer las viudas, pero parecía que comían mejor y hasta doble ración que los judíos que eran helénicos o judíos que hablaban griego y venían de la diáspora. Entonces el problema era que las viudas helénicas estaban siendo desatendidas de la distribución diaria de alimentos. Ahora, pregunta, ¿había mala intención en las cocineras? A ver, ya como para solucionar el problema, ¿no? Porque cada vez que hacemos comida, a veces hay gente que dice, a mí toda la vida me toca rabadilla. Algo tiene la hermana que reparte contra mí. Muy bien, vamos a solucionar el problema. Pregunta, ¿acaso lo hacían de manera intencional? ¿Lo hacían de manera intencional? ¿Acaso las hermanas que repartían decían, ay, ya acabaron con las hermanas judías? Sí. ¿Quién vienen? Vienen las hermanas de los griegos. Ya, entonces, puro pescuezo para las hermanas. ¿Así decían las cocineras? ¿Así decían las que daban la comida? No. No había una mala intención. ¿Amén o no? Entonces probablemente era un problema de organización. O sea, sí faltaban suficientes
administradores, servidores, sí faltaba gente que sirva, ¿me dejan entender o no? Pedro y Pablo no habían ido al seminario y no les habían dicho que iban a tener una iglesia de 5,000 personas. O sea, los apóstoles no sabían cómo administrar a 5,000 personas en un solo lugar. Así que ellos necesitaban saber cómo atenderle. Y cuando las necesidades no se atienden, comienzan a aparecer tensiones dentro de la iglesia. Cuando no se atiende un grupo a otro grupo, comienza a decir, ay, no me atienden, no hay líder, no me visitan. Yo también necesito ser pastoreado. Sí, pero qué mejor en vez de estar haciendo tu fiesta de lástima, ¿por qué mejor no te vas a visitar? No te vas a buscar a alguien a quien ayudar. ¿Amén o no? Conforme crece la iglesia, también hay necesidades. Hermanos, el crecimiento espiritual y numérico de una iglesia necesariamente va a generar nuevas necesidades de servicio. Entonces, mientras más personas hay en la iglesia, hay más necesidad de cuidado pastoral, hay más necesidad de organización, se necesita más ayuda práctica, se necesita más trabajo ministerial. Por eso en una iglesia saludable, hermanos, los creyentes entienden que tienen que servir. Amén. En una iglesia saludable, todos los creyentes entienden que tienen que servir. Algo tienen que hacer para el Señor. Algo. No es posible que solamente venga cada domingo a calentar el asiento. Hermanos, para tal cosa, pues vamos a traer una plancha y calentar por usted el asiento. Mejor ya no venga. ¿Amén o no? ¿Están asustados, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, si usted no va a hacer nada y yo no voy a hacer nada, la iglesia no va a continuar. La iglesia se va a estancar. Todos tenemos que servir al Señor. Algo, venga con esa predisposición. Hermano, los problemas empiezan cuando la gente viene y dice, ¿y ahora qué van a hacer? No vengas acá esperando recibir algo. Mejor ve esperando qué vas a hacer tú para servir a otros. Nuestra visión no tiene que ser que voy a la expectativa de cómo me van a atender, cómo me van a recibir. A ver, el hermano que está en la puerta, si me va a dar la mano. No, tú ven para que tú seas el que saludes a los demás. Amén. Entonces, a veces tenemos una falsa expectativa. Hermanos, en una iglesia creciente, una iglesia saludable, es necesario que cada creyente entienda que es esencial en la vida cristiana servir. Si no servimos, no servimos, pues. Necesitamos servir para ser parte de la iglesia local. Número 2. Vamos a ver que el servicio en la iglesia requiere de personas dedicadas y preparadas. El servicio en la iglesia requiere de personas que sean dedicadas y que sean preparadas. Versículo 2, ¿ya lo tenemos? Dice, entonces los 12, ¿quiénes son los 12? Los Avengers. ¿Cómo que los Avengers? ¿Los 12 quién son? Los apóstoles. Los 12 apóstoles. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, había, digamos ya, en 5,000 personas, ¿cuántas viudas habían en Jerusalén? Ya, supongamos que solamente hubieran 100 personas. 100 viudas, ¿no? Que había que atender. En 5,000, ya, supongamos 100. Siendo que en Jerusalén había mucho más, porque las viudas y los huérfanos eran grandes en cantidades. En la población demográfica, en Jerusalén, habían cantidades de viudas y huérfanos. Vean, solo vamos a hablar de 100. Y los apóstoles tenían que estar cocinando y sirviendo las mesas. ¿Tú te imaginas a Pedro con su mandil? Cocinando ahí carapulca con sopa seca para dar a todas las hermanitas que venían al culto. Y encima le reclaman. Y encima dicen, mira, los apóstoles ahora no quieren darle la comida bien a las hermanitas. Y encima hablaban de los apóstoles. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? ¿Qué dicen? No está bien que yo y los otros apóstoles dejemos de orar, de estudiar la Biblia y de enseñar la Biblia para estar atendiendo la mesa, ¿o sí? Para estar haciendo cosas que otros pudieran hacer, ¿o no? No está bien. Si habían tantas hermanas en la iglesia, ¿por qué esperaban que los apóstoles vayan a cocinar y a darles la comida?
Entonces los apóstoles dicen, versículo número 3, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo? Cocinar y servir la comida. Tenían que ser, ¿qué? Lleno del Espíritu. ¿Qué, pastor? Para servir carapulca con sopa seca hay que ser lleno del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Amén o no? Comiencen a buscar ustedes, hermanos. Busquen, por favor, 7 hermanos que sean llenos del Espíritu Santo, sabios, inteligentes, para que les puedan atender a ustedes en la comida. ¿Y qué dice versículo número 4? Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. A veces hay la idea de que el pastor tiene que hacer todo en la congregación, y no es así, hermano. No porque no lo pueda hacer. Porque si finalmente yo hago todo en la iglesia, ¿qué aprenden los hermanos a hacer? Entonces mi función es enseñar. ¿Me dejan entender o no? Enseñar. Por eso cuando hay bautismo, yo enseño cómo bautizar. ¿Me entiende? Cuando hay Santa Cena, yo enseño cómo tienen que celebrar la Santa Cena. Por eso que doy oportunidad que prediquen miércoles, prediquen el día domingo en la mañana. Porque si yo me dedico solamente a hacer todo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Me dejan entender o no? Mi esposa está teniendo ahorita un curso de consejería para damas. Y es importante que las damas puedan venir a ese curso de consejería. ¿Por qué? Porque mi esposa no se puede dar abasto de trabajar con todas las damas de la iglesia. Necesitamos damas que puedan aconsejar también. ¿Pero qué va a aconsejar si no conoce su Biblia? Venga al curso. ¿Amén o no? Entonces, hermanos, hay tanto por hacer en la obra de Dios, tanto por servir en la obra de Dios. Por eso Pedro y los apóstoles dicen, no es correcto que nos pongamos a servir. Ahora, alguien diría, pero Pedro, ponte a servir, para eso te pagan. No, Pedro, ¿qué dijo? Yo tengo que dedicarme a la oración, tengo que dedicarme al estudio de la palabra de Dios, ¿o no? Eso lo pueden hacer otros hermanos. Busquen entonces 7 varones a quienes encarguemos este trabajo y que lo hagan. Hermanos, pregunta, ¿servir a las mesas era algo indigno? O sea, ¿Pedro no podía ponerse un mandil y servir? ¿Podía o no podía? Sí podía. No está mal, me pongo un mandil y me pongo también a servir. También he servido a los hermanos, no tengo problema. El trabajo no es indigno. Hermanos, el punto era otro. Cada uno tiene una función específica. Entonces, hay hermanos que pueden hacer ese servicio. Entonces, yo me dedico a lo que me tocó, enseñar la palabra de Dios. ¿Amén o no? Entonces, hermanos, el punto al que Pedro quiere llegar es que los apóstoles tenían otra responsabilidad muy importante también: orar y leer la palabra de Dios. El ministerio de la palabra y el ministerio de la oración eran importantísimos para la iglesia. Y entonces se había propuesto que los apóstoles lo hagan, pero que el servicio que hay en otras áreas lo puedan hacer también otros. Si los apóstoles abandonaban estas tareas para resolver los problemas prácticos de la iglesia, entonces, hermanos, la iglesia iba a perder su dirección espiritual. ¿Sí o no? Los apóstoles tenían que tener una visión espiritual para que la orientación de la iglesia sea una orientación espiritual. ¿Hacia dónde vamos como la iglesia de Dios? Pero si Pedro estaba todo el día en la cocina, cocinando para atender a las hermanas necesitadas, Pedro no se iba a preguntar, Pedro no se iba a levantar diciendo, hoy día, ¿a quién hay que visitar? ¿Qué pasaje de la Escritura tengo que preparar esta semana para llevar el sermón? No, Pedro se levantaba cada mañana diciendo, y hoy día, ¿qué me tocará cocinar? ¿Chaufa o ají de gallina? ¿Me dejan entender o no me dejan entender? Entonces los apóstoles dicen, en vez de estar dedicándonos a eso, estamos perdiendo el rumbo espiritual, ¿sí o no? Entonces hay hermanos que pueden hacer ese trabajo. Vamos a dedicarnos nosotros a los que el Señor nos ha llamado.
Entonces la iglesia debía escoger 7 hombres que cumplieran 3 requisitos. Número 1, ¿cuál era? Buen testimonio. O sea, no cualquier hermano puede servir. Tiene que tener buen testimonio. Amén. Si es un hermano que está un día en la iglesia y luego lo ven saliendo de una discoteca, eso no es un buen testimonio. Amén o no. Tiene que ser alguien de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé que el hermano está lleno del Espíritu Santo? A ver. Porque se revuelca y comienza a hablar en lenguas. Por eso. ¿Cómo sé que el hermano está lleno del Espíritu Santo? Por los frutos. Entonces, si yo veo que el hermano tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, está lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo voy a escoger a alguien, tengo que ver que sea alguien que sea ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Lleno de sabiduría. O sea, no solamente porque hay gente que puede ser muy llena del Espíritu Santo, pero no es idónea para el trabajo que tiene que hacer. ¿Me deja entender o no? De repente el hermano o la hermana es un hermano de buen testimonio. Excelente. De repente el hermano o la hermana es una hermana llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero para el área que estamos buscando no es calificado. No es calificada. ¿Por qué? Porque no sabe cocinar. ¿Me deja entender o no? Entonces tiene que ser sabio en lo que va a hacer. Hermanita, ¿usted puede ayudarme a cocinar para 300? Pastor, nunca he cocinado ni para mí. Pero no importa. Como tengo buen testimonio y estoy llena del Espíritu Santo, yo lo hago. Al final todos terminamos con indigestión. ¿Sí o no? Terminamos mal. ¿Por qué? Porque la hermanita tenía buen testimonio, estaba llena del Espíritu, pero no es lo único. Tiene que ser sabio en lo que va a hacer. ¿Amén? Tiene que tener experticia, tiene que tener experiencia, tiene que tener capacidad en lo que va a realizar. ¿Amén o no? El buen testimonio no vale solo. Ser lleno del Espíritu no vale. Tiene que saber el área. Si va a cocinar, tiene que saber cocinar. ¿Amén o no? Y a nosotros nos gusta comer bien. ¿Amén o no? No quiere decir. No he escuchado. Y a nosotros nos gusta comer bien. ¿Amén o no? Amén. ¿Se da cuenta? Tiene que saber cocinar la hermana. Si no, terminamos todos indigestados. Entonces, hermanos, el punto al que quieren llegar los apóstoles es que no solamente es el buen testimonio y la llenura, tiene que tener la capacidad. La capacidad de atender esa área específica. Ahora, hermanos, esto es sorprendente porque la tarea de organizar la distribución de los alimentos era algo aparentemente administrativo, ¿no? Administrar alimentos era algo aparentemente tan sencillo, tan fácil. Hermano, ¿quién no sabe? Oiga, ¿quién no sabe servir una comida cuando ya está hecha? Por último ya. Te hacen la comida y te dicen, ahí he dejado el arroz y el guiso en la olla. Sírvete. Claro que hay algunos que ya son hasta el tope, ¿no? No me puedes servir. Hoy no eres inútil, no puedes ni servirte. Ya llega al tope, ¿no? Pero hermano, en lo normal, en lo regular, uno sabe cómo servirse la comida, ¿no? ¿Sabe o no sabe? Ya de repente alguien no sabe. Mira, es muy sencillo. Primero quitas la tapa, ¿no? Y coges un cucharón y conforme tú piensas que vas a comer, vas sirviéndote lo que tú crees en un plato. Pregunta, ¿es sencillo o no es sencillo? Sí, pero los apóstoles querían más que simplemente capacidad, madurez espiritual. Porque hermano, hasta por la comida nos peleamos en la iglesia. ¿Amén o no? ¿Sí? A veces vienen pleitos en la iglesia solo hasta por comida. Y que es absurdo, porque ya podemos parecer hasta los corintios, solo por la comida. Entonces, ¿qué dice Pablo? Perdón, ¿qué dice Pedro? Que se busque gente llena del Espíritu Santo, porque si no los problemas se incrementan. Si no somos hermanos que tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, solo vamos a andar discutiendo.
Entonces los apóstoles lo que exigían para el servicio era madurez espiritual. Madurez espiritual. Porque si no hay temple, no hay madurez, hermano, escuchen, esto es importantísimo. El que sirve en la iglesia siempre va a ser criticado. ¿Amén? O sea, si usted sirve, si usted mañana dice, pastor, yo quiero servir en la iglesia, y mañana dice, hermana, apúnteme para el coro, yo quiero entrar al coro, quiero servir en el coro. Yo canto y canto tan bonito que bajan los ángeles y me hacen la segunda voz. Tremendo. Ya, chévere. Entonces tú vienes a la iglesia, comienza a cantar. Y un día va a haber alguien que diga, no me gusta cómo canta la hermana. Qué feo canta la hermana. Qué feo. De la que está al frente, ay, me siento observada. No, me voy porque todo el mundo me mira. Te pregunta, hermano. ¿El que sirve va a ser observado? ¿El que sirve va a ser criticado? Entonces el problema no es la capacidad, el problema es la madurez espiritual. Entonces, hasta los que sirven la comida, cuando hay comida y tienen que servir, ellos rajan también, ¿sí o no? No he escuchado, ya de nuevo, a ver, hasta los que sirven la comida, hermano, algo tan sencillo que es servir la comida. Están sirviendo la comida, te llega tu plato. Qué tacaña la hermana, ¿sí o no? Y por algo tan sencillo terminamos murmurando y rajando, ¿o no? Por eso las que van a servir tienen que estar en ayuno. Lo que me digan no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Así tienen que servir. ¿Por qué? Madurez espiritual. Porque si no tiene madurez espiritual, ¿qué va a pasar? Ay, no, que yo no quiero servir, toda la vida rajan de mí. Hermanita, vaya usted a servir porque que hablen de usted. ¿Pasa o no pasa, hermano? ¿Pasa o no pasa? Pasa. Sucede. Entonces, hermano, por eso los apóstoles dicen, busquen personas que sean espirituales. Hermanos, en la iglesia no existe ministerio pequeño. Todo ministerio requiere de carácter, espiritualidad y sabiduría. Todo servicio en la iglesia requiere de que haya gente espiritual. Así que servir en la iglesia no es simplemente ocupar un puesto. Servir en la iglesia es ministrar a personas en el nombre de Cristo. Servir en la iglesia es trabajar para que la gente pueda servir a Dios. ¿Amén o no? Por eso la iglesia necesita personas que sean responsables y que sean fieles. Responsabilidad y fidelidad. Si una persona no es responsable y no es fiel, no puede servir en la congregación. ¿Amén o no? Necesitamos gente que sirve en la iglesia con fidelidad y con responsabilidad. Número 3, por último, el servicio fiel fortalece la unidad y hace avanzar la obra de Dios. El servicio fiel fortalece la unidad y hace avanzar la obra de Dios. Versículo 5. ¿Qué pasó? Agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, todos les dijeron, a ver, busquen gente que prepare la comida y que la sirva. Y todos dijeron, amén, así como acá, ¿no? Amén, comida, amén, dijeron. Les agradó la propuesta. ¿Y eligieron a quién? Léalo usted. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y cuál era la tarea de ellos? Servir comida. ¿Amén o no? O sea, hubo ceremonia. Muy bien, vamos a presentar a los primeros servidores de la iglesia. Que pasen los servidores. Y les pusieron las manos y les transfirieron el poder, la autoridad. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante? Porque cuando ellos sirven, ellos iban a servir la comida, era como si lo sirvieran los apóstoles. ¿Me dejan entender o no? Entonces, si tú hablabas de ellos, ¿de quién estabas hablando? De los apóstoles. Si tú rajabas de ellos, ¿de quién estabas rajando? De los apóstoles. ¿Sí o no? Si tú le hacías la ley del hielo al hermano, ¿a quién le estabas haciendo? A los apóstoles. Entonces, hermano, por eso les imponen las manos a estos 7 hermanos.
Ahora, es interesante, mira, es interesante, escucha esto. La iglesia cristiana tenía dos grupos. El grupo de las judías palestinenses, o sea, las judías que vivían en Israel, y tenía el grupo de las viudas griegas. Eran judías, pero que vivían en la diáspora, vivían fuera de Jerusalén. Hablaban griego y la cultura que tenían era una cultura griega, pero eran judías. ¿Me dejo entender o no? Ahora, ¿quién se quejó contra quién? Los griegos se quejaron de los hebreos, ¿sí o no? Y cuando Pedro dice, busquen a 7 hermanos, ¿a quién buscan? A 7 hermanos. ¿Cómo se llamaron ellos? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. ¿Todos son nombres judíos o griegos? Son nombres griegos. ¿Qué significa eso? Significa que los hermanos de Jerusalén dijeron, si la crítica vino de ellos, vamos a poner a 7 de ellos para que no haya problema. ¿Amén o no? Se acabó el problema. Pongamos 7, pero que sean 7 de ellos, para que ellos mismos después no digan que lo estamos atendiendo mal a las hermanas griegas. Y buscaron a 7 judíos helénicos para que hagan el trabajo. Hermanos, esto nos muestra la sabiduría de la iglesia, nos muestra la madurez de la iglesia, porque la iglesia eligió servidores que podían entender la necesidad. Después de ser presentados los apóstoles, oraron por ellos, les impusieron las manos y reconocieron públicamente su servicio. Hermano, el resultado fue extraordinario. ¿Qué pasó luego de eso? Miren lo que dice el versículo siguiente. Versículo 7. Y crecía ¿qué? La palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hermanos, un problema que pudo haber dividido a la iglesia terminó fortaleciéndolo. Porque la iglesia se pudo dividir o no. Sí. Iglesia de judíos, iglesia de griegos. Pero no. El problema no fue para la división. Entre ellos se organizaron, se pusieron de acuerdo y finalmente buscaron fortalecerse. Hermano, cuando en la iglesia se sirve correctamente, los conflictos van a disminuir. Cuando todos servimos y nos ocupamos de lo que tenemos que hacer, se fortalece la unidad, el evangelio avanza. Cuando todos hacemos algo en el Señor. Así que el servicio fiel no resuelve solo los problemas internos, abre el camino para que la gente también conozca a Cristo, para que otros vean al Señor. ¿Amén o no? Hermanos, así que la enseñanza principal del pasaje es este: la iglesia avanza cuando los creyentes entienden que tienen que servir. La iglesia solamente va a avanzar cuando los creyentes entienden que tienen que servir. Pregunta, ¿todos ustedes van a predicar? No, no todos tienen la capacidad de predicar. ¿Todos ustedes van a enseñar? No, porque no todos tienen la capacidad o el talento para enseñar. ¿Todos podemos cocinar? No, porque no todos tenemos el talento para cocinar. ¿Todos podemos hacer una buena limpieza? No, porque no todos tienen el mismo talento. ¿Amén o no? Hermanos, todos tenemos diferentes dones y talentos. Algunos son buenos para organizar, otros son buenos para visitar, otros son buenos para ayudar, otros son buenos para cuidar, otros son buenos para administrar, otros son buenos para tener necesidades, otros son buenos para ser piedra de tropiezo. No importa, pero para algo es vivir en la iglesia del Señor. ¿Amén o no? Todos servimos para algo. Alguien dice, pero yo no sé qué hacer en la iglesia. Oye, puedes llamar a alguien que has visto. El domingo no vi a fulano. Llámale durante la semana. Anímale, mándale un versículo. Es una manera de servir a Dios. Todos podemos servir. Hermano, muchas veces la iglesia no se estanca por falta de predicación. En una iglesia puede haber predicación todos los domingos y está bien. Una iglesia se estanca porque falta gente que sirva. Necesitamos servidores. La iglesia primitiva entendió algo fundamental.
Ningún trabajo en la iglesia es un trabajo menor. Todo trabajo es importante. Amén. Todo trabajo. ¿Cuál era el trabajo de 7 personas acá? ¿Solamente servir la comida o no? Ese era su trabajo. Pero ¿fue tan importante o no? Fue tan importante que la iglesia comenzó a crecer más porque había gente que hiciera el trabajo de solamente servir comida. Hermano, lo que usted haga por el Señor en la iglesia no es nada menor. Usted puede servir. Llevándose un mantel para lavar, usted está sirviendo al Señor. ¿Amén o no? Viniendo a regar una flor, usted está sirviendo al Señor. Haciendo algo por el Señor, hermanos, la obra de Dios avanza. Por eso cada creyente debería preguntarse en esta tarde, ¿de qué manera estoy sirviendo a Dios? ¿De qué manera estoy sirviendo a Dios? Porque la obra de Dios siempre va a avanzar cuando hay gente que está dispuesta a servir. Hermanos, yo no puedo hacer el trabajo solo. Los líderes no podemos hacer todo el trabajo solos. Necesitamos de gente que sirva. ¿Amén? Necesitamos de gente que pueda servir en la iglesia local. Así que sería buena hora esta tarde a preguntarnos qué estamos haciendo por servir al Señor. ¿Con qué actitud he venido hoy en la tarde? Estoy dispuesto a decirle a mi líder de ministerio, hermano, póngame para hacer un juego, póngame para dirigir un cántico, póngame para dar una enseñanza. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿O solo estamos ocupando un lugar en el espacio? Sirvamos a Dios, hermano. ¿Amén? Sirvamos al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por haber hablado nuestras vidas. Señor, hay tanto por hacer en tu obra, tantas cosas por hacer, tanto por avanzar, tanto por servirte, que nos damos cuenta de que hay tanta necesidad y que tal vez nos estamos desconcentrando, Señor, de poder servirte. Ayuda a nuestras vidas. Guíanos, Señor. Te lo imploramos en esta hora, porque queremos que cambies nuestra visión, nuestra manera de pensar a una visión de servicio. Ayúdanos, Señor. Todos orando, nadie mira a nadie. Pero tal vez entre nosotros hay alguien que quiere renovar su servicio al Señor. Tal vez sí, ya pasó el año pasado y no pudiste hacer mucho, pero este año puedes hacer algo más por el Señor. Ahí donde estás, dile, Señor, ayúdame. Si tú reconoces que necesitas que oremos por ti, levanta tu mano y di, pastor, ore por mí. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Señor, te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que dispone en esta hora a servirte. Dale, Señor, capacidad, dale discernimiento, dale madurez, dale crecimiento espiritual, para que vea dónde es el área donde tú deseas que te sirva, que trabaje, que sirva para ti, viva para ti. Señor, sigue brindando que esta iglesia sea un lugar que brinde, Señor, servicio, oportunidad de servicio a todo el que quiera hacer tu obra. Bendice, Señor, a cada hermano y hermana que en esta hora renueva su servicio a ti, su compromiso de servirte en el área donde tú deseas ponerle, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tanto hay por hacer, que nos das el privilegio de ser partes de tu obra, de colaborar contigo en el reino de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.